Mi hija de 11 años llegó a la casa y su llave ya no abrió. Pasó casi 5 horas bajo la lluvia, sentada junto al portón, debajo de una cornisa que apenas la protegía. Cuando mi madre por fin salió, no la dejó entrar. Solo le dijo: «Norma y yo decidimos que tú y tu mamá ya no viven aquí». Yo no grité. Solo dije: «Entendido». Al día siguiente, mi madre recibió un requerimiento notarial y se quedó pálida. Ese día empezó como cualquier otro en el hospital. Un turno pesado, desordenado, de esos que te dejan vacía, con las manos oliendo a guantes y desinfectante. Otra vez, nos faltaba personal. Media unidad estaba enferma, y la otra mitad fingía que podía seguir. Antes del mediodía ya me habían levantado la voz 2 veces. Yo llevaba 3 horas de sueño y una bebida energética que sabía a metal. Entonces me vibró el celular en la bolsa del uniforme. Normalmente no lo reviso durante el turno, pero algo me hizo mirar. 6 llamadas perdidas de Lupita, mi hija, mi niña callada, la que le pide perdón a una silla si se tropieza con ella. Ella nunca llamaba 6 veces seguidas si no pasaba algo. Miré el reloj. Eran casi las 4. Lupita salía de la escuela poco después de las 2 y llegaba a la casa como a las 2:30. Eso quería decir que llevaba más de 1 hora intentando resolver algo sola. Me metí al cuarto de insumos, cerré la puerta y le marqué. Contestó de inmediato: «¿Mamá?». Su voz sonaba apretada, como si estuviera haciendo fuerza para no llorar. «¿Qué pasó, mi amor?». «Mi llave no abre». Fruncí el ceño. «¿Cómo que no abre?». «No entra. Creo que cambiaron la cerradura». Sentí frío en la espalda. «¿Quién es?». «Mi abuela». «A lo mejor mi tía Norma». «No cambiarían la cerradura sin decirme». Hubo silencio. Luego la escuché sorberse la nariz. «¿Puedes venir?». Afuera del cuarto de insumos se oían pasos, alarmas, voces llamándome por mi nombre. «No puedo salir en este segundo, mi amor, pero ya voy a pedir relevo. Quédate junto al portón. No cruces la calle». «¿Estás bajo techo?». «Más o menos. Me estoy mojando poquito. Voy a marcarles a tu abuela y a tu tía. También a alguien cerca para que pase por ti. No te muevas de ahí». «Ya les marqué», dijo muy bajito. «¿Y?». No contestan. Colgué y llamé a mi madre. Nada. Llamé a Norma. Nada. Mandé mensajes. Nada. Le escribí a Patricia, la mamá de Mariana, una compañera de Lupita que vivía a unas calles, pero no contestó. Quise creer que quizá mi madre estaba en la parte de atrás de la casa, o que la llave se había atorado. Me asomé al pasillo. 2 pacientes esperaban medicación. Una camilla acababa de entrar y mi supervisora hablaba por teléfono con la cara tensa. La busqué en cuanto colgó. «Mi hija está afuera de la casa y no puede entrar. Necesito salir». Mi supervisora miró hacia la estación de enfermería, luego a los pacientes. «Dame unos minutos para cubrirte». Esos minutos se volvieron 1 hora, luego más. Seguí marcando entre una cosa y otra, con el celular escondido en la bolsa del uniforme y el corazón atorado en la garganta. A las 6 y algo, cuando pude revisar otra vez, tenía 4 llamadas perdidas y un mensaje. «Mamá, creo que sí están aquí. Por favor, ven». Sentí que el estómago se me hundía. Le marqué en el pasillo, ignorando los monitores y las voces. Contestó llorando. «¡Mamá!». «¿Qué pasó?». «No me dejan entrar». Mi voz salió más fuerte. «¿Quién no te deja?». «Mi abuela. Mi tía Norma. Salieron a la puerta. Mi abuela dijo que ya no vivimos aquí». Me quedé helada. «¿Qué?». «Me dijo que dejara de tocar. Que estaba haciendo un drama». «Lupita, escúchame bien. ¿Estás segura de que las viste?». «Sí. Estaban adentro. Se ve la sala desde la entrada». «¿Sigue lloviendo?». «Sí». «Métete lo más que puedas debajo de la cornisa. No te muevas, ya voy». Fui con mi supervisora y ya no pedí permiso. «Mi hija está afuera de la casa, bajo la lluvia. Es una emergencia familiar». Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero me vio la cara y se detuvo. 5 minutos después estaba en mi coche. Todavía traía el uniforme. La lluvia caía tan fuerte que apenas distinguía los carriles. Era una tarde de lluvia en la ciudad. Coches amontonados, semáforos eternos, avenidas convertidas en luces rojas.
Yo manejaba con las manos apretadas al volante, y la misma frase golpeándome la cabeza. No me dejan entrar. Cuando llegué a la casa, ya pasaban de las 7:30. Lupita estaba sentada junto al portón, con las rodillas pegadas al pecho y el cabello contra la cara. La cornisa de la entrada no había servido de mucho. La mochila estaba a su lado, empapada, como si también la hubieran dejado afuera. Corrí hacia ella y la abracé. Estaba helada. «Perdón», susurró, como si ella hubiera hecho algo malo. «No tienes nada que perdonar», le dije. «Hiciste exactamente lo que tenías que hacer». Ella asintió, temblando. Entonces se encendió la luz de la entrada. La puerta se abrió. Mi madre, Raquel, apareció con una copa de vino en la mano, como si yo hubiera llegado a interrumpir una cena. «Teresa», dijo. «¿Qué haces aquí?» La miré fijo. «Cambiaste la cerradura», suspiró. «Necesitábamos privacidad. Dejaste a mi hija bajo la lluvia. Está bien. Tiene 11 años». Mi madre inclinó la cabeza con esa expresión que usaba desde que yo era lo bastante grande para llevarle la contra. «Norma y yo decidimos que tú y Lupita ya no viven aquí. Es mejor así. Menos tensión». Detrás de ella, mi media hermana Norma se recargó en el marco de la puerta con el celular en la mano y una falsa preocupación en la cara. «Mamá, quizá este no es el mejor momento», dijo. «Ya basta», soltó mi madre. Esto se veía venir desde hace rato. «Teresa, eres una mujer adulta. Vas a poder arreglártelas». Miré hacia la sala. Mateo y Camila, los hijos de Norma, estaban en el sillón viendo televisión. A un lado estaba doblada la cobija de Lupita, la de flores pequeñas que ella misma había cosido. Desde la sala se veía la entrada. Desde ahí se veía a mi hija. No había sido un descuido. No grité. No lloré. Solo miré a mi madre y dije: «¿Entendido?» Ella parpadeó. «¿Qué? ¿Me escuchaste?» Tomé a Lupita de la mano, di media vuelta y regresamos al coche. Manejé sin hablar. La lluvia golpeaba el techo. Lupita se quedó en el asiento trasero, envuelta en mi chamarra mirando el vidrio mojado. Después de un rato susurró: «¿Vamos a estar bien?» «Sí». «La abuela no me quiere, ¿verdad?» Esa pregunta dolió más que todo lo demás. «Tu abuela no sabe querer bien, mi amor. No lo tomes como si fuera culpa tuya». Casi sonrió. Casi. Esa noche, mientras ella se dormía, entendí que la cerradura no era el principio de nada. Era el final de algo que venía desde mucho antes. Cuando yo era niña, en esa casa vivíamos 4. Mi mamá, mi papá, Norma y yo. Mi papá se llamaba Ignacio Morales. Norma era hija de una relación anterior de mi madre. 5 años mayor que yo, 5 veces más ruidosa y muchas más veces perdonada. Si Norma estornudaba, mi madre corría por pañuelos y halagos. Si yo estornudaba, me decía que lo hiciera más bajo. Mi papá casi no estaba. Era médico en un hospital público y también daba consulta privada. Vivía entre guardias y llamadas urgentes. Cuando llegaba, olía a café y a jabón quirúrgico. Me daba una palmada en el hombro. «Eres una buena niña, Tere». Yo lo adoraba de todos modos. Al menos él notaba que yo existía. Mi madre no. Solo cuando necesitaba a alguien a quien culpar. Me decía dramática cuando lloraba e ingrata cuando no lloraba. Decía que yo era demasiado sensible, como si eso fuera una enfermedad. Norma podía romper media cocina y mi madre se reía diciendo que los niños eran así. Yo una vez tiré un vaso de leche y me castigaron 2 semanas. 2 semanas por un vaso. Para cuando cumplí 16 años, estudiar enfermería me sonaba como una salida. Cualquier escuela, cualquier trayecto largo, cualquier pretexto para no estar en esa casa todo el día. Cuando conocí al papá de Lupita, confundí atención con amor. Él era mayor que yo, encantador de esa forma ensayada que tienen algunos hombres cuando saben exactamente qué decir. Yo tenía 19 años y una autoestima por los suelos. Una vez me llevó flores y, en mi cabeza, eso significó que me quería. 1 año después estaba embarazada. 2 años más tarde, él ya no estaba. Se fue con excusas primero, con silencios después. Dijo que consiguió trabajo en otra ciudad. Luego dejó de contestar, de depositar y de existir para nosotras.
Lo que más recuerdo es estar en la cocina de mi departamento, con una prueba positiva en una mano y una solicitud de ingreso a enfermería en la otra, preguntándome cómo iba a hacer las dos cosas. Las hice. Trabajé. Estudié. Dormí en pedazos de 4 horas. Lupita y yo salimos adelante en un departamento pequeño, entre libros de enfermería, recibos atrasados y ropa secándose en sillas. No era una vida fácil, pero era nuestra. 3 años antes de esa noche, mi papá se jubiló. Después de pasar la vida cuidando desconocidos, quiso recuperar tiempo con los suyos. Me llamó una tarde. Dijo que quería visitarnos, ponerse al día, compensar años perdidos. Y lo hizo. Llegaba cada semana con comida, fruta para Lupita y anécdotas del hospital. Lupita lo adoraba. Él la adoraba de vuelta. A mi madre no le gustó. Cada visita suya le recordaba que yo seguía ahí. Unos meses después de recuperar esa cercanía, él se enfermó. No voy a decir el nombre de la enfermedad. No hace falta. Lo único que necesitan saber es que llegó rápido y no se fue. Mi madre me llamó una noche, con esa voz temblorosa que usaba cuando quería sonar frágil. Tu papá necesita ayuda, Teresa. Me quedé en silencio. Eres enfermera, agregó. Tú sabes de estas cosas. Ven a arreglar esto. Así lo dijo, como si mi vida fuera una herramienta que podía sacar de un cajón. Lupita y yo nos mudamos a la casa familiar. Me dije que sería temporal, solo hasta que él mejorara, o hasta que empeorara. Esas dos posibilidades se volvieron nuestro calendario. Durante 2 años, aquella casa se sintió como un hogar por primera vez. No por mi madre, por mi papá. Él era amable, agradecido. Todavía débil, seguía preguntando si Lupita había comido, si yo había dormido, si nos hacía falta algo. Yo convertí la casa en una pequeña unidad médica. Horarios, pastillas, comidas, baños, bitácoras y alarmas en el celular. Mi madre iba y venía actuando como si fuera la cuidadora ejemplar. Su rutina real era una copa de vino, negación y comentarios de víctima. Cuando Norma llegaba con Gerardo y sus hijos, mi madre se iluminaba. Sacaba los platos bonitos y decía que la familia era lo más importante. En cuanto ellos se iban, la casa volvía a apagarse. 3 semanas antes de que nos cambiaran la cerradura, el cuerpo de mi papá por fin se rindió. Las flores del funeral ni siquiera se habían marchitado cuando la casa empezó a cambiar. 3 días después del entierro, mi madre ya estaba moviendo muebles y diciendo que la casa necesitaba energía nueva. Empezó por el cuarto de mi papá. Lo pintó de amarillo claro. Cambió las cortinas. Sacó sus libros. Quitó su sillón. En menos de una semana, el cuarto tenía literas nuevas, juguetes y fotos de Mateo y Camila sobre la cómoda. Ni una sola foto de mi papá. Recuerdo quedarme en la puerta, todavía con un vestido negro, viendo cómo mi madre pasaba el rodillo por la pared. Se veía tranquila, demasiado tranquila. Quise preguntarle cómo podía hacer eso tan pronto, pero ella habló primero. Norma y Gerardo quizás se queden el próximo fin de semana, dijo. Los niños ya no deberían estar apretados en el cuarto de visitas. Van a necesitar su propio espacio. Lo dijo como si fuera lo más lógico del mundo. Después de eso, Norma y su familia estaban ahí casi todos los fines de semana. Ya tenían llaves, ya entraban sin tocar. De algún modo, Lupita y yo, que sí vivíamos ahí, empezamos a sentirnos como invitadas. Mi madre decía que era parte de sanar. Mientras tanto, Lupita y yo dormíamos en el cuarto más pequeño del pasillo, con las camas pegadas a paredes opuestas. Mi madre lo llamaba acogedor. Yo lo llamaba no poder respirar. Una noche la escuché hablando con Norma en la cocina. Las rentas están carísimas, decía mi madre. Tiene todo el sentido que ustedes se vengan a vivir aquí. Todos ahorraríamos. Luego bajó la voz. Además, Teresa no creo que se quede mucho. Ella solo estaba aquí por tu papá. Yo estaba en el pasillo con una taza de té entre las manos. No había pasado ni un mes del funeral y ya me estaban borrando. Cuando la enfrenté, sonrió como si me hubiera atrapado exagerando. Tú misma dijiste que venías a ayudar a tu papá, me dijo. Tu papá ya no está. Tienes tu trabajo, tienes tu vida. Es momento de seguir adelante. Seguir adelante. Como si el duelo fuera un contrato vencido. Unos días después,
El licenciado Héctor Salgado, el abogado que llevaba los asuntos de mi papá, me llamó. Teresa, necesito que vengas al despacho. Hay unos documentos que debemos cerrar. Fui esperando papeles del seguro, recibos, quizá algún trámite pendiente del hospital. Su oficina estaba en la del Valle, en un edificio pequeño. Me recibió con una carpeta sobre el escritorio. Tu papá dejó esto preparado desde hace tiempo, dijo. Me senté. Él abrió la carpeta. La casa de Coyoacán quedó a tu nombre. Lo miré sin entender. ¿Cómo que a mi nombre? Tu papá hizo una donación en vida con reserva de usufructo vitalicio. La casa era un bien que él había heredado antes de casarse. La escritura quedó inscrita en el registro público. Él conservó el derecho de usarla y vivir ahí mientras estuviera con vida. Ese derecho terminó con su fallecimiento. Sentí que el aire se detenía. ¿Mi mamá sabe? No lo sé, dijo. Pero legalmente no aparece como propietaria, ni ella ni Norma. Las palabras tardaron en entrarme. Cuando por fin entendí, lo primero que pensé fue en lo rápido que todo había cambiado. 3 semanas, desde el funeral hasta la intención de sacarnos. Le di las gracias, tomé las copias certificadas y manejé de regreso con la carpeta en el asiento del copiloto. No le dije nada a nadie. Todavía no. Pensé que esperaría el momento adecuado, que dejaría a mi madre calmarse, que hablaríamos como adultos, aunque en mi familia casi nadie sabía hacerlo. 5 días después, cambió las cerraduras. Esa noche, después de sacar a Lupita de la lluvia, no volví a esa casa. Fuimos al departamento de Patricia, la mamá de Mariana. Ella me contestó justo cuando yo ya iba manejando con Lupita dormida atrás. Nos abrió la puerta con una toalla en la mano, le prestó ropa seca a mi hija y no hizo preguntas de más. Eso se agradece más de lo que parece. No dormí después de eso. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Lupita sentada junto al portón, con la mochila empapada y los hombros encogidos. Al amanecer, el miedo se volvió otra cosa. Coraje con dirección. Hice 2 llamadas antes de que el café se enfriara. Una al hospital para pedir unos días. La otra al licenciado Salgado. Contestó ao segundo timbrazo. Teresa, dijo, como si ya estuviera trabajando. Cambió las cerraduras. ¿Tu madre? En este momento no la voy a llamar así. Hubo una pausa. Escuché papeles del otro lado. ¿Tienes las copias de la escritura? Sí. Bien. Antes de venir conmigo, ve al Ministerio Público y deja constancia de lo que pasó con Lupita. No exageres nada. Solo hechos. Horarios, llamadas, mensajes y quiénes estaban en la casa. Después vienes al despacho. ¿Eso ayuda? Mucho. Sobre todo porque hubo una menor afuera, bajo la lluvia. Llevé a Lupita a la escuela después de prometerle 3 veces que yo no iba a desaparecer. Luego fui al Ministerio Público. Me senté bajo luces frías, frente a un escritorio lleno de sellos, y conté cómo mi madre había dejado a una niña de 11 años afuera, bajo la lluvia, sin permitirle entrar a su propia casa. Le enseñé las llamadas perdidas, los mensajes, la hora en que Lupita salió de la escuela, la hora en que yo llegué. La agente escribió todo con una calma que me dio miedo y alivio al mismo tiempo. Cuando terminé, levantó la mirada. Hizo bien en venir. Esto se tiene que dejar asentado. Salí de ahí con una constancia y las manos temblando. Después, fui al despacho del licenciado Salgado. La oficina estaba a unos 20 minutos sin tráfico. Esa mañana, con lluvia, tardé casi el doble. El licenciado revisó todo con una calma que yo no tenía. La propiedad está a tu nombre, dijo, pasando páginas. Tu padre lo dejó registrado. Ella no tiene derecho a impedirte el acceso. Entonces arréglelo. No te voy a prometer magia. Hoy preparo un requerimiento notarial para que entregue llaves y desocupe. También voy a promover una medida urgente, anexando la constancia del Ministerio Público y la evidencia de la cerradura. ¿Cuánto tarda? Lo de la notaría, hoy. Lo del juzgado depende, pero lo moveremos como urgente. Quiero estar cuando le entreguen el requerimiento. Me miró. ¿Segura? Me quedo en el coche. Preparó el documento, anexó copias certificadas y coordinó a personal de la notaría. Un par de horas después, estábamos estacionados a media cuadra de la casa.
El mismo cielo gris. La misma lluvia, aunque más fina. Lupita estaba en la escuela, y Patricia me había prometido recogerla si yo me tardaba. No había forma de que la dejara acercarse otra vez a ese portón. El licenciado Salgado caminó hacia la casa con un paraguas negro. A su lado iba una persona de la notaría con el sobre bajo el brazo. Yo me quedé dentro del coche, con los limpiadores moviéndose de un lado a otro. Mi madre abrió casi de inmediato. Incluso desde donde yo estaba se le notaba la postura. Impaciente, altiva, como si alguien se hubiera atrevido a molestarla. El licenciado habló con calma. Le entregaron los papeles. Al principio ni siquiera miró el sobre. Puso los ojos en blanco y dijo algo que no alcancé a escuchar. Luego leyó la primera hoja. Su cara cambió. Norma apareció detrás de ella con una taza. Le arrebató los papeles y empezó a gritar. «El licenciado no se movió», dijo algo breve. Después dio media vuelta y regresó al coche. Mi madre gritó algo desde la entrada, pero la lluvia tapó casi todo. El licenciado se subió al asiento del copiloto, cerró la puerta y dijo: «Ya quedó formalmente requerida». Eso fue todo. Yo esperaba sentir victoria. No la sentí. Lo único que sentí fue que una presión enorme se aflojaba un poco en mi pecho. No era triunfo, era poder respirar. Cuando llegamos a la esquina, el licenciado dijo: «Van a pelearlo. Me decepcionaría si no lo hicieran. Yo me encargo de cualquier respuesta. Por ahora, no intentes entrar sola. Todo por escrito». Asentí. Que le explique a un juez por qué dejó a una niña afuera bajo la lluvia. Cuando llegué al departamento de Patricia, Lupita estaba coloreando en la mesa de la cocina. Levantó la vista. «¿Hablaste con el abogado?» «Sí». «¿Vamos a volver a casa?» «Pronto». «La abuela se va a enojar. Tu abuela está enojada desde antes de que yo naciera. Va a sobrevivir». Lupita soltó una risita. La primera real en semanas. Decidí que ese sonido valía cualquier pleito. Los días después del requerimiento fueron una mezcla de llamadas, documentos y mensajes que ya no contesté directamente. El licenciado Salgado me llamó esa misma noche. «¿Ya consiguió abogado?» «Por supuesto. Dicen que inventaste lo de la cerradura y que presionaste a tu papá para que firmara». Solté una risa seca. «Cuidar a tu padre enfermo ahora resulta sospechoso». Él no se rió. «Voy a presentar todo: escritura, inscripción del registro público, requerimiento, constancia del Ministerio Público, llamadas y mensajes». El juez no resolvió todo de inmediato, porque la vida real no funciona así, pero sí concedió una medida para impedir que Raquel siguiera bloqueándome el acceso a mi propia casa. El abogado de mi madre intentó retrasarlo con un escrito largo y sin una sola prueba útil. No le funcionó. Dentro de esa misma semana, el licenciado volvió a llamarme. «Ya tenemos fecha para la diligencia». Sentí que se me secaba la boca. «¿Tan pronto? ¿Tú querías algo urgente?» «Sí, será el jueves a las 10 de la mañana. Va un actuario del juzgado y, por seguridad, habrá apoyo de policías». Esa noche le dije a Lupita que pronto volveríamos. Se quedó callada un momento y luego preguntó: «¿Ellos siguen ahí?» No hizo falta preguntar a quiénes se refería. «No por mucho tiempo», asintió, seria, como si entendiera algo que una niña no debería entender. Cuando llegó el correo con la fecha y hora, no se sintió real. Jueves, 10 de la mañana. Diligencia judicial. Restitución de la posesión del inmueble. Nunca pensé que palabras tan frías pudieran hacerme llorar. La mañana de la diligencia desperté antes de que sonara la alarma. El cielo estaba gris otra vez. Preparé un café cargado y lo tomé de pie en la cocina de Patricia. Lupita estaba en la escuela. Le dije que tenía pendientes. Me creyó. No quería que viera esto. Ningún niño debería ver a personas que alguna vez llamó familia saliendo de una casa por orden de una autoridad. Cuando doblé en la calle, se me cerró el estómago. Había 3 coches en la entrada. La camioneta de Norma, el coche de Gerardo, el coche de mi madre. Todos estaban ahí. El actuario y 2 policías ya estaban frente a la puerta cuando me estacioné. Me quedé cerca de la banqueta, con la llovizna cayendo suave. Desde adentro salían voces.
mi madre ofendida, Norma llorando como si hubiera público, Gerardo hablando más fuerte de lo necesario. Uno de los policías tocó otra vez, más firme. La puerta se abrió de golpe. Mi madre apareció impecable, con el cabello arreglado y la furia bien puesta. Me señaló desde el otro lado del jardín. «¡Ella es!», gritó. «Ella armó todo esto». El actuario ni siquiera me miró. «Señora Raquel, venimos a ejecutar una orden judicial». Norma apareció detrás de ella con el celular levantado. «Esto es abuso», dijo. «No pueden sacar a una viuda». Gerardo murmuró algo sobre derechos y demandas. El actuario leyó la orden de todos modos. «Tranquilo, firme», explicó que debían recoger documentos, medicamentos y pertenencias indispensables y salir del inmueble. Mi madre se rió. «No pueden hablar en serio». Sí podían. Si solo me hubiera lastimado a mí, quizá todavía habría dudado. Pero había dejado a mi hija afuera. Eso fue lo que me sostuvo de pie. Empezaron a moverse por la casa, discutir y azotar cajones. Norma lloraba más fuerte. Gerardo cerró una puerta de golpe. Mi madre repetía: «Esta es mi casa», como si decirlo muchas veces pudiera convertirlo en verdad. Yo me quedé a mitad del camino de piedra, con las manos dentro de la chamarra, sintiendo la lluvia en la cara. No dije una sola palabra. Cuando el primer policía se hizo a un lado para dejarlo salir, Norma apareció cargando ropa sobre un brazo y 2 portarretratos en la mano. Uno era de sus hijos, el otro era de mi papá. Lo había tomado del estudio. Casi dije algo. Luego recordé que ya no iba a regalarle más escenas. Gerardo salió detrás de ella con una caja, mirándome como si esperara que me sintiera culpable. No sentí la culpa que él quería. Mi madre fue la última. Se detuvo en el umbral y me miró con los ojos brillosos. No sé si era odio, rabia o sorpresa de descubrir que esta vez no podía salirse con la suya. «Espero que estés orgullosa», dijo. No lo estaba. Estaba cansada. Ella pasó junto a mí sin decir otra palabra. El actuario cerró la puerta detrás de ella. Fue un sonido simple, definitivo. El silencio que quedó después se sintió extraño. El actuario me entregó las llaves. «Ya puede entrar, señora». 3 palabras. Más pesadas de lo que esperaba. Le di las gracias. La voz se me quebró a la mitad. Cuando los coches se fueron, me quedé sola bajo la llovizna, mirando la casa que había sido refugio y encierro al mismo tiempo. Entré. El aire olía a polvo, perfume y vino. Una copa quedó abandonada en la barra de la cocina. Una chamarra colgaba en el respaldo de una silla. Una caja abierta estaba sobre la mesa. Parecía una discusión interrumpida. Abrí las ventanas una por una, dejando que entrara el aire húmedo. Por un segundo creí escuchar la voz de mi papá. «Hiciste lo que tenías que hacer». No sé si fue memoria, cansancio o necesidad, pero quise creerle. Esa tarde fui por Lupita a la escuela. Se subió al coche y vio las cajas en el asiento trasero. «¿Nos vamos a mudar otra vez?», preguntó. «A casa», le dije. La palabra se sintió rara en mi boca. Cuando entramos, la casa hizo eco. Lupita caminó por la sala despacio, tocando los muebles como si comprobara que seguían ahí. Luego fue al pasillo, a la cocina, al jardín pequeño, al cuarto que por fin podía volver a ser suyo. Se quedó parada en medio de la habitación. «¿Aquí puedo poner mis libros?». «Donde quieras». «¿Y nadie va a cambiar la cerradura?». Me agaché frente a ella. «Nadie», asintió, pero no sonrió de inmediato. A veces la seguridad tarda en volver al cuerpo. Esa noche dormimos en colchones sobre el piso, con las ventanas abiertas y las sábanas limpias que Patricia nos había prestado. Lupita se quedó dormida antes de terminar la cena. Yo me senté en la cocina, con las llaves sobre la mesa. Las miré mucho rato. No parecían gran cosa, un pedazo de metal. Pero por primera vez en años, no eran permiso. Eran límite. Han pasado 6 meses desde la diligencia. Lupita y yo no hemos hablado con ninguno de ellos. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas inesperadas. Bloqueé los números de mi madre, de Norma y de Gerardo. Cualquier cosa legal pasa por el licenciado Salgado. Ver el celular sin sus nombres en la pantalla se siente como paz. Aún así, las noticias llegan.
Los chismes familiares siempre encuentran camino. Al parecer, mi madre se fue a vivir con Norma y Gerardo después de perder la casa. Duraron un mes antes de que todo estallara. Mi madre empezó a reorganizarles la vida. Cortinas, muebles, reglas. Gerardo no lo tomó bien. Tuvieron una pelea enorme, y mi madre terminó dejándolo afuera de su propia casa durante una noche. Otra vez tuvo que ir la policía. Gerardo se fue una semana después. Ahora mi madre y Norma viven juntas. Dicen que están bien. No pregunté demasiado. Con saber que ya no estaban cerca de Lupita me bastó. En cuanto a nosotras, estamos bien. No perfecto. Bien. Lupita todavía mira 2 veces la cerradura cuando llega de la escuela. A veces deja la llave puesta más tiempo del necesario, como si necesitara comprobar que sí entra. Yo no la apuro. Hay heridas que se corrigen despacio. Me ayuda en el jardín. Pusimos plantas nuevas junto al muro y una bugambilia cerca de la entrada. Ella dice que las plantas se ven más tranquilas cuando nadie les grita. Esta vez no quise corregirla. La casa también cambió. Sacamos las cortinas que mi madre puso en el cuarto de mi papá. Guardé sus libros. Dejé una foto suya en la sala, no como altar ni como deuda, solo como recuerdo. El cuarto pequeño del pasillo ahora es de visitas. El cuarto más luminoso es de Lupita. Pintó una pared de azul claro y pegó estrellas en el techo. La primera noche que durmió ahí, me pidió que dejara la puerta abierta. La dejé. Todavía la dejo. No hay cerraduras nuevas. No hay copas de vino abandonadas en la barra. No hay voces diciendo que la familia lo justifica todo. Lo que entendí esa noche no fue que mi madre podía ser cruel. Eso ya lo sabía, aunque me tardé años en aceptarlo. Lo que entendí fue que yo llevaba demasiado tiempo confundiendo familia con obligación de aguantar. Una cosa es ayudar a tu padre enfermo, sostener una casa en duelo, callarte un comentario para no hacer más grande el problema. Otra muy distinta es permitir que una niña de 11 años pague el precio de una guerra que no empezó con ella. Cuando vi a Lupita empapada junto al portón, se me acabaron las excusas. Esa noche mi madre no estaba protegiendo una casa, estaba castigando a una niña. Y yo no iba a enseñarle a mi hija que eso también se perdona. A veces poner un límite no se siente como fuerza, se siente como cansancio, como cerrar una puerta con las manos temblando, como mirar a tu propia madre y entender que, si no eliges a tu hija en ese momento, nadie lo va a hacer por ti. Esa noche elegí a Lupita, y cada vez que ella abre la puerta con su llave y entra sin pedir permiso, sé que no me pasé. Llegué justo a tiempo.